Hola, ¿sabías que el 95% de los municipios del país no generan sus ingresos de forma autónoma? Dependen de las participaciones federales, pero existen un 5% de municipios que no están en esa regla. Y son de dos tipos. O son destinos turísticos o son municipios altamente innovadores. Hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros en el estudio con la presencia de Guillermo Hernández Aguayo. Él es el director de innovación tecnológica del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, y nos va a platicar su historia de cartomorfosis. Cómo tomó sus datos, su información geográfica, su omnidata, y con inteligencia la transformó junto con el municipio y sus finanzas. Acompáñenme, ¡vamos! En 2010 tenía 250,000 habitantes. Para el 2020, cerca de 1.600.000. En solamente 10 años, se ha multiplicado por 6 la población de este municipio, considerado por muchos como el de mayor crecimiento en el país. Auspicia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la Laguna de Cajititlán y parte del Bosque de la Primavera. Cuenta con una extensión de 636 kilómetros cuadrados y se encuentra localizado al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Los retos de gobernar un municipio de estas características consisten en una tarea muy compleja. Tlajomulco lo hace muy bien construyendo sobre el esfuerzo de administraciones anteriores y dando continuidad a un proyecto de gobierno inteligente. Tlajomulco es una historia de cartomorfosis. Tlajomulco cuenta con 5 vuelos en los últimos 10 años. Han sido pioneros en la utilización de drones para complementar la cobertura aérea. De igual manera, cuenta con más de 8,000 kilómetros lineales de recorridos de visión 360. Tlajomulco tiene su propia instancia de eCarto, con ya más de 100 aplicaciones y 200 usuarios en el municipio, que acceden a la Omnidata contextualizada a sus responsabilidades. La Dirección de Innovación de Tlajomulco cuenta con un área de geomática, responsable de gestionar la información geográfica, crear aplicaciones geoespaciales y darle capacitación a las otras áreas del municipio. Tlajomulco ha recibido múltiples premios por ser una de las instituciones más innovadoras del sector público. Tlajomulco de Zúñiga es una gran historia de cartomorfosis. Y para hablar de esa grandísima historia de cartomorfosis, el día de hoy tengo el gran placer, honor, gusto y todo lo demás de tener con nosotros al ingeniero Guillermo Hernández Aguayo, que el día de hoy simplemente lo llamaremos Memo, porque estás aquí en Cartodata. Bienvenido, Memo. Gracias Félix. Saludos a todo el auditorio. Pues es un gusto, Félix. Gracias por la invitación. Estamos muy orgullosos de estar aquí como representando al gobierno de Tlajomulco. Y creo que las historias en las que estamos nosotros involucrados, tanto entre Cartodata como Tlajomulco, ha sido una historia de mucho tiempo y vale mucho la pena que precisamente lo inmortalicemos, porque ha sido un caminar de grandes aventuras. Pero antes de que entremos a la cartomorfosis y a la historia de Tlajomulco, me encantaría que nos platicaras un poco sobre ti y tu trayectoria. ¿Cómo fue que terminaste y llegaste a ser el director de innovación de Tlajomulco? Bueno, sí, es una historia un tanto particular. Yo, antes de estar en el gobierno, me desempeñaba en la iniciativa privada. Tuve un puesto en una empresa cervecera del país. Entonces, siempre tuve como esa curiosidad respecto al tema del gobierno, el tema político, ¿no? Entonces, un buen amigo me hace la invitación cuando dice, pues sabes qué, siempre se están quejando del tema público y pues el tema público es que si cae en manos de los que caen es porque son los que le entran. Entonces, y todos los demás están pensando en el tema privado, en la iniciativa privada, y me dice, pues no les interesa el sector público. Entonces, cuando no llenamos el espacio de las personas más aptas, dice, pues estamos condenados a que nos gobiernen los que levantaban la mano, los que estaban ahí, simplemente por el hecho de estar ahí. Entonces, me invitan, yo empiezo haciendo política
de gobierno digital para el municipio, sobre todo iniciativas que involucraron tanto el tema de los procesos, pequeños cambios en la organización, con alguna solución tecnológica que resolvieran problemas y que dieran sobre todo respuestas al tema de los ciudadanos. Pues estamos resumiendo lo de que, a ver, si tú te vas a quejar, tienes que hacer algo al respecto. Es correcto. ¿No? A mí se me hace que esa es la característica que tienen en común todos nuestros amigos partícipes de las cartomorfosis en los diferentes lugares donde hemos estado. Felicidades por esa iniciativa y por la valentía, porque realmente no es de cualquiera el aventarse a entrarle a un tema político. Sí, sí es extraño a mí primero el salto, o sea, el salto de la iniciativa privada donde todo ya está, digamos, muy esquematizado, donde esta transformación tecnológica se dio años atrás. Es como un tanto peculiar, cuando entré al tema de la administración pública me dio por investigar, aprender, y entonces si tú analizas la historia de la administración, en realidad nace dentro de los gobiernos, ¿no? O sea, estos grandes imperios que han existido en la Tierra no se pudieron haber dado si no hubiera habido administración pública, ¿no? Desde luego, no cabe duda que si nos regresamos a los tiempos... Roma, podemos decirlo, los griegos, la administración pública, los aztecas, tenían un sistema de administración pública. Ahora vamos a agarrar a los romanos, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Yo desde chiquito me apasionaba el hecho de agarrar los mapas, los libros y ver a dónde nos llevaban y todos los caminos llevan a Roma. Es correcto. A mí me gustaría, ¿cuál fue tu primer contacto con la cartografía en esta noble labor, pues, de arreglar de lo que te gustaría quejarte? Bueno, ¿qué es el tema? Mi primer contacto fue cuando en la iniciativa privada siempre vi que tenía un pleno conocimiento del territorio. Entonces, específicamente en la empresa cervecera donde estaba, tenía todo un departamento de estudios de mercado y todo estaba basado sobre el territorio. Entonces, creo que ese fue mi primer contacto a nivel profesional con un tema profesional en cuanto a la cartografía. Entonces, cuando yo llegué específicamente al gobierno, fui invitado por ahí del 2010 más o menos. Entonces, creí que el gobierno, porque eran los creadores de estos hitos, debería estar muy avanzado. Entonces, me di cuenta que existía un rezago en el tema de la administración pública y respecto al tema cartográfico aún más. Entonces, ¿De qué año estamos hablando, más o menos? 2010, 2009, 2010. O sea, Okay. Entonces, si tú revisas las facultades constitucionales de los municipios, pues todas tienen que ver con el territorio. Claro. Entonces, imagínense dónde estábamos parados si desconocíamos el territorio, ¿no? Es como decir, y creo que eso fue, volviendo al tema de Roma, pues tenía que conocer hasta dónde llegaba realmente el Imperio Romano y tenía que estar en mapas. Y era la manera por donde se arrancaba el tema de administrar, algo así. Entonces, hay una historia muy particular. Ya más adelante, después de que dejé de hacer política digital y me empecé a meter en un tema de seguridad por una invitación del hoy gobernador, algún tema de un proyecto de seguridad, Ciudad Segura, pues me metí de lleno un poquito al tema de las cabinas de los policías. Yo dije, bueno, lo que debemos de ver es saber dónde están en el territorio las patrullas, qué tan lejos están de los puntos, distribuirlas de manera eficaz, saber exactamente dónde está pasando. Entonces llegué a la cabina y me sorprendió porque no es un tema de la cabina de Tlajomulco, así estaban muchas de las cabinas en todo el país, en todos los municipios. Y entonces su cartografía era una guía roji, que ni siquiera era del año. Vamos a decir simplemente un mapa impreso en la pared. Digámoslo de esa manera, digamos, esa era su cartografía. Entonces, no había un uso de estas herramientas, ¿no? Y creo que quien nos vino a estampar en la cara la realidad, creo que vino a ser Google, hay que decirlo, ¿no? O sea, Sí, si nos regresamos a ese periodo, 2000, bueno, yo creo que inclusive antes de 2010, yo recuerdo haber estado en mis años mozos terminando la universidad y pues el mapa, la ortofoto de un par de gigas,
tenías que mandarla a través de un módem de 56 kbps, entonces tenías que ser muy optimizado. Y al momento que sale Keyhole, que es la empresa que Sí. después compra Google para hacer Google Earth, y después se transforma eso a un mundo web y jala a nivel de lo que es Google Maps, la gente empieza a entender lo que es la cartografía a un nivel de consumo diario, ¿no? Sí, es correcto. Y yo creo que eso que acabas de mencionar ahorita, tú dices, en el 2010. Pero yo estuve el otro día en un C5, no voy a decir dónde, y me llamó mucho la atención que siguen usando herramientas públicas. Digo, Google tiene muchas cosas muy buenas, el Google Sí, Maps es un pero estándar. es fácil. Sin embargo, para cosas de misión crítica, ¿cuál es la diferencia entre un Google Maps y una cartografía profesional como la que tiene Tlajomulco? No, existen diferencias abismales. Eh, ¿Qué puedo mencionar? Tenemos, por ejemplo, fachadas. Tenemos una actualización. Podemos decir que estamos más actualizados que Google. Le voy a ser el Menos en abogado del Tlajomulco. diablo, ¿no? O sea, Ajá. tienes pues también Google tiene el Street View y el Street View no me cuesta nada. ¿Por qué habría de usar un Street View o un Visión 360 que me cuesta? Mira, de entrada, bueno, de entrada en una misión crítica no puedes depender de un servicio de un tercero. Okay. Eso es una definición muy clara en el gobierno. Es como en el tema de las comunicaciones. Se me juzga muchas veces por el tema de tener radiobases de comunicación. Y yo les digo que es lo que tiene que ser, aun cuando cuesten. Sobre todo es un tema que la tesorería dice, oye, pero es que ya con la telefonía celular y todos estos avances, ¿por qué gastamos en radiobases? Y siempre hablo de la misión crítica. En caso de una contingencia, no podemos depender de un tercero para establecer comunicación en los servicios de emergencia, por ejemplo. Ahora, agarremos ese punto del que estás partiendo. Oye, voy a poner mi propia infraestructura municipal, mis propias radiobases. ¿Por qué necesito tener redundancia de los servicios que ofrezco? Póngamelo por ahí. ¿Cómo determinas dónde vas a poner las radiobases? Oye, tengo línea de vista, tengo proximidad, por aquí pasa, me va a hacer ruido la del carrier abierto. ¿Cuáles son esas consideraciones? ¿O cómo planeas eso? Precisamente dice Clavo. Entonces te das cuenta que uno de los principales activos es la cartografía y un servicio comercial como Google abierto público, pues solo te ofrece unas cuantas cosas, ¿no? El resto de la información está limitado. Hemos tenido muy buena colaboración siempre con INEGI, pero también no podíamos depender de sus actualizaciones. Esa fue la primera vez también que jugué con un sistema de información geográfica, el de INEGI, pero pues con sus periodos de actualización. Entonces, no porque es una herramienta fantástica, pero teníamos que tener herramientas propias. Tú lo mencionaste. ¿Cómo voy a determinar dónde? ¿Qué se puede? ¿Dónde? Pues tengo que conocer el territorio. Y para eso no solo necesitaba, digamos, tener la ortofoto, sino necesitaba cosas más avanzadas, necesitaba LIDAR, necesitaba cosas que ahora nos han permitido saber dónde tenemos postes de teléfono, si las casas no solo crecen de manera horizontal, sino están creciendo de manera vertical. Y esa fue una de las ventajas de contar con una base cartográfica propia. ¿Sí? Es espectacular. Y digo, nada más como para hacer un resumen, creo que no toda nuestra audiencia sabe cuál es la naturaleza específica de la cantidad de información geográfica que ustedes tienen. En el videíto del principio, pues decía, tienen 5 vuelos en los últimos 10 años. Correcto. El INEGI dice que en una zona urbana dinámica, de acuerdo a su norma técnica de levantamiento de datos catastrales, tú debes de actualizarte cada 3 años. ¿No es un exceso lo que están haciendo? Sí, sí es un exceso. Bueno, creo que habría municipios que por su dinámica urbana, pues 3 años podrá parecer un periodo razonable, pero en Tlajomulco no. O sea, estamos hablando de un municipio que hace 12 años tenía cerca de los 100,000 habitantes y hoy pues estamos hablando de 730,000 habitantes, ¿no? Entonces imagínate todo lo que pasó en el transcurso
y lo que ocurría en un año. Entonces, pensar en actualizar cada 3 años, pues era... Pero si te vas al municipio completo, es 1.588.000 personas de acuerdo al último censo del Sí. INEGI. Digo, separando lo que es la cabecera Sí. municipal, que creo que es el dato que nos estás compartiendo. Entonces, es muchísimo. O sea, cuando tú hablas de que creció el municipio y hay 6 veces más personas que hace 10 años, Ujú. pues es un río vivo, ¿no? Está Sí. cambiando, salen nuevas construcciones, pues nuevas calles, porque ya no caben por donde están saliendo antes. Yo me acuerdo, mi querida esposa vivía en Tlajomulco, y cuando yo iba a checar, cuando estábamos de novios, pues era una callecita de doble sentido, ¿no? Y tenías que rebasar, y hoy son 8 carriles. Y hay una alternativa de otros 6 carriles del otro lado. Entonces, todas esas inversiones, pues de algún lado tiene que encontrarse la planificación correcta para que no se gaste de más, por dónde pasarla, pero sobre todo, dónde beneficiar a más ciudadanos, ¿no? Sí, creo que tocas un punto fundamental. Eh, para cuando yo llegué, había hay un proyecto de continuidad, un proyecto de gobierno que ya tiene varias administraciones, y el tema fue que ya se habían realizado elecciones o decisiones que ya habían impactado de manera significativa al municipio, pero no sabíamos dónde. Cuando llegamos al municipio no existía claridad ni la cantidad de colonias, ni la cantidad de casas que había. Entonces, imagínate, si no tienes claridad del tema de las casas, dónde se ubican, pues mucho menos vas a tener claridad del tema de servicios públicos, en dónde se requieren, qué se requiere. El INEGI hace un censo cada 10 años. Ajá. Con esa dinámica de que te estás multiplicando por 6 en 10 años, no Ya tienes. había cambiado, era un Tlajumulco completo. ¿Qué haces como municipio? ¿Cómo reaccionas ante eso? Pues lo primero que tuvimos que hacer fue, en este caso, el tesorero Juan Partida, decidieron emprender un tema de un proyecto de modernización, ¿sí? Catastral. Hay que decirlo, creo que eh, existía una tendencia, había que conocer el tema de catastro, fue la primera aproximación que tuvimos hacia una cartografía. Y tenía, pues, digamos, un objetivo recaudatorio, que no era malo, no era malo porque números redondos, ¿cuántos mejoraron su recaudación con cada vuelo? No, pues es que se duplicaba, o sea, era una cosa fantástica. O sea, se duplicaba la recaudación. Digo, Tlajomulco está en una posición muy particular. Estábamos Sí. viendo el otro día, hicimos un cálculo, agarramos las participaciones federales de todos los municipios de Jalisco. De los 125 municipios de Jalisco, solamente hay 3 municipios que tienen más del 50% de sus ingresos generados de forma propia, autónoma, llámese por prediales, que es, y las traslaciones de dominio, que generan el 80% de los ingresos, pues sí, propios, de los impuestos, hay que decirlo como es. Pero no han subido. Realmente ustedes, sus planos de valores están de acuerdo al mercado. Digo, y ahorita entramos a ese tema, pero lo que me interesa a mí saber es, si tú hiciste una inversión sobre un vuelo, igual que Roma, cuando invertía en mandar a sus emisarios a cada una de las colonias dentro del imperio, ¿cuál es el beneficio tangible? Además de, digo, lo acabas de decir muy claro, ¿no? Se duplicaba la recaudación. Y entonces volvías a volar y se volvía a duplicar. Y volvías a volar y se volvía a duplicar. Pues yo creo que eso, el INEGI cada 3 años se está quedando un poco corto, ¿no? Sí, creo que hasta este censo se le hizo justicia a Tlajomulco, porque, bueno, los municipios, la mayoría son, digamos, personas que se sienten adultos, que viven con la tarjeta de crédito de papá, que es la que te ofrece el gobierno federal o el estatal, las prerrogativas. Entonces, creo que era de vital importancia que, pues, nos volviéramos autónomos, ¿no? Claro que debemos de recibir del gobierno federal y estatal, porque hay muchos impuestos que se le cobra a los contribuyentes y a los pobladores de Tlajomulco
que tienen un destino federal y pues tenemos que obtener también una retribución justa sobre esos impuestos. Pero todo estaba basado en la cantidad de población que ellos nos ponían en el censo. Entonces, hoy en día la ciudad es tan dinámica que puede parecer hasta esa distribución injusta, porque ahora tenemos ciudades donde Tlajomulco creció en números de habitantes, Guadalajara se contrajo, pero también, por ejemplo, formamos parte de una metrópoli, Guadalajara tiene una población flotante durante el día de muchísima más gente y tiene que ofertar esos servicios. Pero Tlajomulco era justamente tratado en el tema de los impuestos, por el tema de no se actualizaba. Entonces no sabíamos. ¿Qué es uno de los primeros valores que podemos agregar? Es que todos queremos servicios, queremos un municipio, queremos vivir en un lugar bien, queremos vivir en paz. Policía, recolección de basura, calles, seguridad, etcétera, ¿no? Pero ¿con qué se paga? Esa es la pregunta. Y pues se paga con los impuestos, no hay otra manera de decirlo. Tenemos que colaborar todos. Y este es, creo que, uno de los principales beneficios que nos trajo esta modernización catastral, que fue el tema de hacer que le entraran todos los que le tenían que entrar. Porque lo más fácil y el camino más corto que utiliza una administración municipal es sube el predial, sube las Sube los tablas de impuestos, las tasas y vamos. ¿Y qué estás haciendo? Pues le estás subiendo al que paga año con año y lo estás castigando. Y por ahí mucha gente que no paga, que no contribuye con lo que le corresponde, pues entonces estaba viviendo subsidiado del resto. Entonces, en Tlajomulco dijimos, pues que cada quien pague lo justo, ¿no? O sea, si... Un principio de equidad, a final de cuentas. Es Tienes correcto. más, tienes que Y pagar de más. distribución, o sea, simplemente ¿qué ocurre? Había fincas gigantescas, ranchos de personas famosas, que de repente, no es el de Huentitán, porque luego me meto en problemas, no es el de Huentitán. Personas famosas que de repente, pues, tenían una construcción declarada de 50 metros cuadrados. Cuando tú haces una inspección, una auditoría sobre una cartografía, descubres que tienen 3.500 metros cuadrados, tienen una alberca, caballerizas, cancha de tenis, y pues que pagaban una miseria de impuestos, ¿no? Entonces hay que ser justos, hay que ser equitativos, solo así puede caminar, solo así los gobiernos tienen fondos para subvencionar obras, servicios públicos. Llamémoslo a eso la etapa 1, ¿no? Esa fue la etapa. La etapa 1, necesito recaudar más para poder hacer algo. Ya tengo dinero, ahora ya tengo recursos y conocimientos sobre mi territorio, sé dónde está mi gente, dónde están mis ciudadanos, dónde están mis problemas y dónde están mis, ahora sí que, riesgos. De acuerdo. Ahora, hemos hablado solamente de la parte de la adquisición de la información aérea que nos sirve para estos fines. Sin embargo, pues el concepto de la Omnidata y el trabajo que hemos realizado con Tlajomulco cubre aire a nivel de vuelos de todo el municipio, pero también hace 3 años fueron ustedes los pioneros en utilizar drones para la administración pública. Ganaron el primer lugar como la más innovadora del sector público por NetMedia, por el uso de drones, les sube la calificación en las calificadoras como Finch, y entonces en ese momento se voltean a ver y dicen, oye, ¿qué más podemos hacer con estos drones? Ok. ¿Por qué no les platicas los incendios, las inundaciones, todo ese tipo de cosas? Claro, de hecho sí me gustaría profundizar un poquito más en el tema, yo le llamo la segunda evolución. Digamos que la primera evolución se centró en lo catastral. Entonces, era tal el dinamismo del municipio que imagínense si nos tendríamos que esperar en INEGI cada 3 años o cada 6, imagínense en Tlajomulco a veces las cosas cambiaban en cuestiones de un mes. Entonces, de la mano de ustedes desarrollamos una solución muy efectiva a través del dron. Entonces, ya podíamos ir a sectores específicos donde había urbanización o donde había cambios sobre el territorio a realizar un vuelo específico. Y entonces actualizar y a conocer exactamente qué estaba pasando en ese territorio. Entonces ese fue un adelanto. De hecho, recuerdo cuando empezamos, o sea, digamos, la percepción que tenían sobre los drones es que eran juguetes caros. Entonces, parecía que estábamos adquiriendo juguetes y fue un tanto peculiar porque
también en esa administración se decide crear la dirección dentro del área de innovación gubernamental, que fue una decisión que tomé junto con el tema de mi amiga con la tesorera de Guadalajara, Sandra, que le mando un saludo, para generar un área geomática, porque dijimos, oye, pues tenemos exactamente toda esa data que creamos de la mano de ustedes, pero ahora esa data tendríamos que explotarla de mil maneras. Y pues decidimos crear el área geomática, que necesitábamos estas herramientas. Entonces nos pusimos a comprar drones. Fue una experiencia un tanto extraña porque mandábamos a nuestros personal a que se capacitara en el uso de una aeronave de este tipo, digámoslo así. Y todo parecía que era un juego, pues. Así lo asumían el resto. Bueno, que estábamos jugando. Sí, pero hay que recordar el primer Halloween, que cuando tu personal tuvo drones. Bueno, ahí les vamos a poner en los comentarios aquí abajo, hay una foto donde disfrazaron al dron de fantasma y lo andaban volando por todas partes. Pues bueno, yo creo que eso es la parte lúdica y simpática de la experiencia, pero definitivamente se convierte en un complemento, porque Sí. tienes la cobertura completa, pero no sé si nos platicas de ese fraccionamiento donde llegaron a pedir unas tomas de agua. Digo, Sí. vale la pena recalcar que Tlajomulco no está con el CIAPA, es autónomo en términos de agua. Entonces tienen que llegar a pedirte un permiso para tener una toma de agua y un número de cuenta. Y ese lo asocian con su clave predial, con su clave catastral. Es correcto. ¿Qué rol jugó el dron en esa situación? Es que, bueno, el tema es el tema de la actualización, el tema de la simplificación. Antes eso hubiera estribado en un estudio de campo, un montón de profesionales haciendo un levantamiento casa por casa, y con el dron pues prácticamente pudimos ir al punto, saber exactamente cómo estaba en ese instante, tener la fotografía instantánea De todas las de casas. todas las casas, y entonces pudimos empezar a tomar decisiones. Y tú hace rato mencionabas, los drones nos han servido para un montón de cosas en materia de combate a incendios, en el tema de la declaratoria de desastres. Hemos tenido desastres naturales en el municipio, y muchas de las veces el obstáculo principal para acceder a los fondos de desastres es que tienes que documentar. Entonces, los gobiernos se ven entre la espada y la pared, porque tienen la labor de intentar restablecer el orden público y el saneamiento de la zona, o estar haciendo la evaluación que te pide de manera burocrática las instancias a veces estatales, a veces las instancias federales, para acceder a un fondo de ese tipo. Entonces tú dices, ¿a qué me aboco? Y pues la respuesta es clara, me voy a abocar primero a la atención de los ciudadanos. Pero hoy en día con un dron pues prácticamente vamos, volamos, tenemos una idea del impacto, tenemos evidencia documental y fotográfica de lo que está ocurriendo en esa zona, y podemos prácticamente hacer un levantamiento rápido y ágil, y ya sabemos exactamente dónde tendremos que entrar en campo, ¿no? Entonces imagínense, ese es uno de los principales beneficios en el tema de seguridad pública, y en otros temas tantos que nos han servido los drones, que ha sido una experiencia satisfactoria. Pues creo que los drones son parte de lo que nos interesa. Ya hablamos de lo que era el vuelo, tanto los drones como los aviones. Y el siguiente paso, pues ya fue la Tierra, ¿no? Nos metimos a trabajar con el Visión 360, a recorrer las calles, a tener panoramas terrestres métricos sobre los que se pueden tomar medidas, y sobre todo que a través de un API tú puedes integrar esa información pues, con otras. Tú tienes una fecha en la que se toma la fotografía, tú mandas una persona a hacer una inspección para protección civil, para permisos, para lo que sea. El uso de estos panoramas, más allá del catastral, en el municipio, ¿cuáles han sido? Bueno, esa fue una de las, creo que, aportaciones que tuve a este proyecto. Antes el proyecto era decidido por muchas personas que participaron y que tomaron a bien la decisión de realizar las actualizaciones.
catastrales, esta modernización catastral que ha sido exitosa, pero faltaba algo. Digamos que teníamos esa data, esas herramientas, pero estaban destinadas a un uso específico de un área. Entonces teníamos una isla de información y teníamos otras tantas áreas que estaban ávidas de esa información, ¿no? Ujú. Era impensable que de repente cierta área autorizada sobre el territorio el uso de la implantación de industria, pero que nunca se le notificara a un área como protección civil, ¿no? Cuando, imagínate tú, autorizas un parque industrial. Dentro de este parque industrial van a cohabitar distintos tipos de industrias. Muchas de estas van a tener el uso de residuos o de sustancias peligrosas, por ejemplo. Entonces, imagínate tú que si ocurría algo, a pesar de que estaba esa información ahí, no era usada por el resto de las áreas. Entonces, para protección civil era llegar a ciegas, no sabía exactamente qué estaba enfrentando. Entonces, uno autorizaba y el otro totalmente desconocía lo que estaba pasando sobre el territorio. Entonces decidimos abrir la cartografía. Teníamos que abrir la cartografía para que el resto de las áreas hicieran un uso de la misma. Y esta es una de las cosas que también ha sido como muy innovadoras de parte de Tlajomulco. Son 46 áreas las que ya colaboran de manera directa y suben su información dentro de esta. Entonces, imagínense ustedes un área de servicios públicos que no tenía idea de su universo. Imagínense, ¿cómo podemos administrar el servicio público de bacheo? ¿Cómo podemos arreglar las calles si ni siquiera conozco la cantidad de metros cuadrados que tengo en el municipio? Esa información la tenía otra área y pues no le proveía la información. Entonces lo que hicimos fue generar esta geobase en el que todo mundo entrara multifinalitaria, que tuviera múltiples finalidades. Y entonces muchos fueron no solo aprovechando la información que ya estaba, ¿sí? Carto nos ha permitido no solo, digamos, que el resto de las áreas explote su información, sino también nos permitió que ellos aportaran información, que ellos fueran subiendo. Tenemos hoy en día el área de servicios públicos, ya subieron su luminaria, sabemos dónde tenemos, dónde están los circuitos, cuál es su antigüedad, qué tipo de tecnología utilizan. Y entonces, solo así podemos pensar y estamos transformando la etapa hacia una Smart City. Esta donde la información se empieza a explotar de manera productiva para brindar soluciones. Hoy en día este análisis, imagínense, desde lo catastral, llegamos hasta el tema de las luminarias, y luego tú no te das cuenta del montonal de aplicaciones que para el resto de las áreas tienen. Porque, por ejemplo, seguridad pública hoy en día dice, ¿sabes qué? A través del C4, dice, en tal área carecemos de alumbrado público. Entonces, si carecemos de alumbrado público, pues entonces eso se vuelve un foco de inseguridad. ¿Sí? Sí, por supuesto. Es que ya es una correlación de diferentes variables, ¿no? Tú dices, es que la inseguridad se da por sí solo nada más por una razón. Pero no, tienes espacios públicos no atendidos, tienes luminarias que no prenden, tienes luego las patrullas que no pasan. Y todas esas comparten un mismo componente geográfico. Que si lo juntas y lo haces adecuadamente, no hay bronca. Sí, es correcto. Y el que se te pase algo, si no tienes un mapa. Creo que ese es uno de los aspectos claves en lo que realizamos una metamorfosis en la manera de operar el gobierno. Cartomorfosis. Cartomorfosis, perdón. Ok, ¿qué ocurre? Realmente, Félix, imagínense que nuestro organismo no se comunicara un órgano con otro. La vida sería inviable, ¿no? Claro. O sería difícil, donde el corazón se fuera por su lado, los pulmones igual, los riñones, y pues entonces no hay viabilidad. ¿Qué ocurre en muchos gobiernos hoy en día en el país? Pues que no existe esta comunicación. Aunque sea un solo ente legal, constituido constitucionalmente, sea un gobierno,
las áreas no se hablaban. Sí, Y no los, compartían su información. sí, los Entonces, separados. exacto. Imagínense ustedes, eh, por ejemplo, el tema del comercio. Aperturar un negocio en el municipio. Pues, ¿quién dicta qué se puede y qué no se puede? Por el ordenamiento territorial. Su plan de desarrollo urbano. Es correcto. Pero después vas a las áreas y descubres que debería estar muy específico, debería ser muy, muy clara qué se vale y qué no se vale dentro de cierto sector del municipio. Y era una cartografía que estaba no integrada, que tenía realmente en AutoCAD, por decir una marca comercial, y que no compartían con el resto. Cada quien su computadora de forma independiente. Exacto. Sin sinergias, sin comunicación, sin generación de valor conjunta. Imagínense el nicho importantísimo que había para el tema discrecional, y sabemos que de existir El nicho, que existiendo la discrecionalidad, pues discúlpenme, la prima hermana de la discrecionalidad es la corrupción, porque ellos decidían que se valía y en un momento podían decidir que sí se valía y en otro instante fallar con todo lo contrario. Entonces imagínense la confusión que genera, la falta de certidumbre para los habitantes, los inversionistas, decir, oye, me dices que no se puede, pero yo estoy viendo una enfrente y acaban de abrir. Imagínense la imagen que puede tener un gobierno. Entonces, nosotros no atacamos eso para hacer a discurso político. No atacamos. no, pero y no es tanto el discurso político. Fueron reconocidos como el municipio más transparente del país. Ese es, creo que voy a permitir una parte de discurso político, no tiene que ver con decir que vas a acabar con la corrupción, ¿no? Que tú eres incorruptible. No, tienes que generar los mecanismos para que esto no suceda. Entonces nos permitió la cartografía hacerlo. Quiero ejemplificar eso, porque le obligamos a través de la voluntad política de los presidentes, incluido el actual, Salvador Zamora, a quien envío un saludo, la voluntad de decir, apéguense, súbanse a la plataforma, porque lo que tenemos que definir es qué se vale y qué no se vale. Y hoy en día, pues una consulta de lo que se vale y no se vale, pues pones un punto en un mapa. Lo puede hacer el ciudadano a través de una herramienta que hemos desarrollado de manera conjunta. Entonces pones un punto y te dice, ¿Se puede o no se puede? no se puede. ¿Qué quiero? Exacto. Tengo un punto y quiero poner una ferretería. Uh-huh. Quiero poner una tlapalería. Quiero poner un bar. Un bar. Todas las reglas están cargadas dinámicamente sobre el carta. Sobre una cartografía única, y entonces tienes esa certeza de que el día de mañana, cuando vayas a ventanilla, ellos van a hacer la consulta, van a decir, ¿se puede? ¿No se puede? ¿O sí se puede condicionado? Y antes no teníamos esa, porque entonces uno consultaba y decía, no, es que está bien difícil, y entonces le hacían la vida difícil al ciudadano, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos esa clase de certeza. Son las cosas con las que sí se da un combate frontal a la corrupción. ¿Qué ocurre? Pues da certeza jurídica también al inversionista, a quien se atreve. Estamos trabajando para ir un poquito más allá en ese tema, porque queremos darle un valor al tema del ciudadano. Y lo estamos desarrollando, estamos en pruebas betas, porque lo que queremos es que tú digas, bueno, yo aquí quiero poner una ferretería. Y ya tenemos la certeza de que la herramienta te va a decir si se vale o no se vale. Pero queremos que ahora la herramienta también le diga al ciudadano, sí se vale, pero fíjate que hay 4 ferreterías en la zona. No te conviene. No te Sí conviene. se puede. Sí se No puede, te conviene. no te conviene. Y imagínense, podemos llegar hasta decirle al ciudadano, y aquí no hay. En esta zona hay tantas casas habitación, tal estimado de población, y no tienen una ferretería. Esos son estudios de mercado que las grandes empresas pagan una gran lana para conseguirlos y se los va a ofrecer al municipio gratis a la ciudadanía. ¿Sí? Es una estrategia de desarrollo del mercado y del comercio local
que el esfuerzo, el dinero, los recursos se queden en el municipio, se beneficie la comunidad y aparte no tengas que desplazarte? Es lo que estamos buscando. Estamos buscando a través de la política de hábitat del gobierno y del presidente. O sea que estamos queriendo generar pues una ciudad modelo. Y creo que la ciudad modelo, el modelo urbano que hubo en la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, funcionó donde existía la ferretería, la tintorería, la panadería, y estaban ahí a unas cuadras de tu casa. Luego evolucionamos a este modelo, creo que era extranjero, el tema de como especie de suburbios, donde pues sí, contabas con otra clase de servicios, parques y eso, pero es esencial hoy en día. O sea, es esencial tener una ferretería cerca de tu casa, es esencial tener una panadería cerca de tu casa, porque también creemos que el comercio genera sinergia, ¿sí? Empieza a generar esa sinergia y esa convivencia, y entonces empezamos, es una manera también de estructurar, ¿no? De estructurar el tema de este tejido social, de constituirlo, en el caso de Tlajomulco de formarlo. Es un tema más complejo, pero tiene que existir puntos donde los ciudadanos confluyan. Entonces, ir, tomar un carro, manejar 20 minutos, 30 minutos para llegar a una de estas grandes ferreterías, donde tomas un carrito, compras las cosas de las que necesitabas, y pues no te dejó nada, ¿no? No te dejó nada. Y entonces, ir a la ferretería de tu barrio y que no sepas cómo nombrar las cosas, que el que te está atendiendo, que le digas, pues es que necesito un DS que va a la DESA y te diga, tú necesitas una, va, y te dé, y entonces empiezas a generar cierta comunidad, igual a la panadería, igual, o sea, es lo que necesitamos, que los ciudadanos tengan los servicios cercanos, porque tampoco la opción de tomar un automóvil y ir todos los días al súper no es viable. Hace unos años platicábamos sobre la recuperación de espacios públicos. Yo creo que esa estrategia que tienes y que has estado ejecutando es muy relevante para que muchos de los que nos están sintonizando conozcan, digo, Sí. un poquito de idea o de trasfondo de esto. Tlajomulco crece mucho, hay casas de interés social y de repente se defoltean algunos créditos, se empiezan a tomar algunas de estas colonias y entonces se empiezan a perder los espacios públicos y se empiezan a ver malvivientes, pues una situación, un cáncer como tal. Ustedes hicieron algo espectacular para atacar ese cáncer y lo siguen haciendo porque es un cancerote, apenas le han quitado un par de tumores, pero me gustaría que platicaras precisamente cuál fue la estrategia, cómo se llevó a cabo y los resultados que han tenido hasta ahora. Bueno, sí, creo que la estrategia emprendió como toda una política pública, con el diagnóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico real? ¿Dónde están mis espacios públicos? ¿Sí? ¿Qué tamaño tienen? ¿Cuál es su vocacionamiento? Y luego, ¿cómo lo recupero? Exacto, porque ocurre algo cuando empezamos a trasladar, a generar este universo de cosas que tiene que hacer el gobierno en calle, en el territorio. ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Cuál es su tamaño? Pues nos dimos cuenta que tenemos 4 veces las áreas verdes, digámoslo de esta manera, o de espacios públicos que tiene la ciudad de Guadalajara. No. La ciudad de Guadalajara tiene 150 kilómetros cuadrados de área y ustedes tienen 638. Sí, pero si pero vamos, están en una proporción similar. Si hablábamos de parques, pues entonces teníamos 4 veces más de territorio de parques. Okay. Dentro de los fraccionamientos, no hablando de la zona rural. Ok. Entonces tenemos 4 veces más de es una precisión importante. Sí. Y luego, pues teníamos 1/3 del personal que tiene Guadalajara para la atención de esto. Entonces, nunca habíamos dimensionado el problema. Y la otra es que realmente el tema de fraccionamientos, pues los urbanizadores buscaban, digamos, recrear una especie de paisajismo urbano, ¿no? O sea, que se viera bonito el parque gigantesco con el montonal de pasto y que estaba siempre verde. ¿Pero eso lo paga el fraccionamiento o lo paga el municipio?
ese fue el tema, que, eh, bueno, es un tema más complejo, pero el tema de la política pública de vivienda, quisieron transformarlo en un modelo, en este modelo de condominios. Entonces tú tienes, por ejemplo, un interés social, donde hacen 1500 casitas de 80 metros cuadrados, Ujú. vale 300,000 pesos la casita, compras tu casita con mucho esfuerzo y te pusieron un parque al centro. Ahí no hay una tarifa de mantenimiento de fraccionamiento. En muchos casos, exacto, O, existía esa o en tarifa. otras existía la tarifa, pero nadie la paga. Es Porque que ya ese se fue el salieron, problema. ya se salió, el urbanizador tampoco está ahí, la junta de colonos no está bien organizada y llega también algo vamos a llamarles morosos o vecinos no agradables. Sí, es que desgraciadamente eh, existía o existe en algunas partes, porque hay que decirlo, estamos trabajando, es un proyecto en transformar. Entonces, había mucha carencia de servicios públicos. Uno importante era el transporte, la movilidad. Pues ya han abierto muchas vialidades en el municipio. Es más fácil, pero no es aún ideal moverse a través del municipio y llegar a la ciudad. Eh, entonces, imagínate que estás en un régimen condominal, nunca te explicaron que pues tenías que tú pagar una cuota para que el parque estuviera verde y bonito. Y, y desgraciadamente luego hay tema de abandono de casas y pues eso ya no pagaban. Y luego otros dijeron, ¿por qué yo pago si el resto no? Y dejaron de pagar. Y el caso es que el espacio público cayó en el abandono. Porque también su vocacionamiento era otro, era que se viera bonito, que tú pudieras ver pasto bonito frente a tu casa. No una cancha de fútbol, ni un espacio para hacer Exacto. ejercicio, ni unos columpios para los niños. Simplemente era para que se viera bonita la postal, se me antojara, vendiera más rápido y vámonos. Algo que he aprendido ahora de mi rosa en el mundo es que en todos lados donde he visto el espacio público, o sea, en Latinoamérica, en Europa, el espacio público no tiene estas grandes planchas de pasto. No sé dónde se nos ocurrió que iba a ser viable. Estuve platicando alguna vez con una persona en España que era el encargado del mantenimiento y él decía es que el metro cuadrado más caro que hay es el pasto. Requiere agua, requiere fertilizante, requiere muchos cuidados. Cortarlo cada semana, exacto. etc. Entonces, durante temporada de estiaje, pues imagínate qué define el gobierno, darle agua a los ciudadanos o regar el pasto. Y cuando hay agua, hay en demasía en este país, tenemos grandes cantidades de escurrimiento, y entonces a ese pasto hay que cortarlo 2 veces al mes. Entonces se vuelve una tarea titánica y es una parte de lo que está en la política de esta administración, que es mejorar el hábitat. ¿Cómo reconvertimos? Tenemos que pensar en esos espacios, tenemos que ver exactamente cómo lo recuperamos, a muchos darles un vocacionamiento distinto, porque luego tenemos espacios públicos, imagínense, un caso de los que quiero mencionar es la base. Imagínense, estaba el parque y justo al lado del parque habían dejado una planta de tratamiento residual, de aguas residuales, justo al lado del parque. Pero luego esta planta era inviable por su tamaño y se tuvieron que generar plantas más grandes para concentrar el tratamiento del agua. Y esta planta cayó en desuso. Y entonces esta planta, que es la base, se volvió, digamos, el punto donde pasaba lo peor. O sea, picadero, agresiones, violaciones. Era realmente, imagínense, una planta ahí de tratamiento abandonada. ¿Y qué ocurrió? Pues que infectó al parque. Porque justo al ladito del parque estaba la planta, entonces si pasaba todo ahí, pues ya nadie tampoco quería ir al parque. No dejaba salir a tus hijos para ir al parque. Entonces fue una manera de que, como una metástasis de este mal espacio público, y terminó contaminando y ahora tenías enfrente de tu casa un parque y una planta que no servían para nada, más que para traer problemas. ¿Qué hicimos? Pues tenemos que recuperar. Y recuperamos la base y la convertimos en un centro, en una especie de laboratorio cívico, donde los ciudadanos, los niños,
van, tienen toda clase de talleres, generan mobiliario urbano, generan propuestas. La primera propuesta fue una propuesta muy bonita porque los niños diseñaron su alberca para la temporada de calor. Entonces, ellos diseñaron su alberca y diseñaron una alberca junto con el personal en lonas y tarimas y construyeron su alberca. Y lo siguiente que hicieron después es que tenían que dibujar cómo eran para ellos los juegos, qué querían los juegos, entonces había que fabricarlos. Entonces esas cosas empezaron a pasar ahí y hoy en día ese es un espacio público donde pasa lo mejor, donde ahora mandan los papás al niño a la base. Así ándale, vete un rato a la base. Desgraciadamente hoy con el tema de la pandemia, pues es un espacio que nos ha arrebatado, pero ahora una enfermedad, pero es la manera de ir recuperando. Pero todo parte del diagnóstico. No, y ahorita estamos viendo los comentarios que nos están mandando. Cuando mencionaste la base, salieron ahí puntos de exclamación y muchos pulgarcitos de aprobación. Se nos está acabando el tiempo, Memo. Me gustaría, antes de irnos, tocar 2 puntos bien importantes. Acaban de ganar el 3er lugar en las más innovadoras nuevamente ahora en este 2020, ahora por un proyecto de recolección de basura. Me gustaría que platicaras en qué consiste, qué es y qué, más que en qué consiste fierros y sí, la cartografía y lo utilizamos. ¿Cuál es el beneficio para el ciudadano? Bueno, imagínense si el gobierno antes del 2009 no sabía dónde tenía las casas, dónde tenía la población, pues menos podías explicarle a una empresa concesionada de basura por dónde debería de pasar. Entonces, ¿qué ocurría? Que desgraciadamente la mayoría de las ocasiones, todos esos ciudadanos que aparentemente carecen del servicio, porque el gobierno era incapaz de saber que tenía que transitar por esa localidad, pues la basura no desaparece. Entonces, esta metástasis de que hablamos de los espacios públicos, pues la basura terminaba en algún lugar y terminaba en los arroyos, en los canales, en los parques. Te tapaba luego las coladeras. Generaba inundaciones y se volvía un problema de grandes magnitudes. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que sentarnos con esta empresa, la empresa concesionaria de recolección de basura, y decir, a ver, ¿cuáles son tus rutas? ¿Por dónde pasas? Y pues así de simple, es como tener tu mapa y luego tener un acetato de sus rutas y decir, por aquí pasa. ¿Y por dónde no pasa? Pues por todas estas zonas. ¿Y por qué? ¿Con qué periodicidad pasa la basura? Pues entonces era un tema más complejo. Entonces decidimos meternos al tema de exigirles GPS. Y ahí le metiste también científicos de datos para analizar todo eso, ¿no? Sí, estamos trabajando ya en la parte predictiva para ofertársela al ciudadano, donde te diga, oye, la basura pasa el miércoles. ¿Sí? Y no solo pasa el miércoles, sino que ya que inició ruta, va a pasar como a las 10 de la mañana. ¿Sí? Porque también tenemos este problema de que la gente pone su basura, mucha gente sale a trabajar muy temprano, pone su basura, y pues los perros, infinidad de cosas ocurrían con la basura. Si llovía iba al canal, tapaba las coladeras y nos generaba. Entonces, si podemos ser más precisos y decirle, y hoy va a pasar la basura y esperamos que el pronóstico sea entre 11:30 y 12 del día, pues le estamos dando un beneficio al ciudadano, estamos también reduciendo el número de quejas. Y entonces en lugar de escuchar la campanita en la calle, vas a estar usando te va a hacer tiling, 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 tiling. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y sobre todo estamos haciendo que la concesionaria cumpla la finalidad, porque ellos decían, es que sí atiendo los reportes de los ciudadanos que dicen que no pasó la basura así, pero es que no tiene que existir reportes. Claro. La basura es un servicio que tiene que ser como una pieza de relojería suiza. Debe de pasar la basura y en el momento que yo tenga reportes de que no pasó, aunque tú me lo resuelves, es que ya fallamos en el servicio, ya le fallamos al ciudadano. Entonces, haz una cosa mal y las otras 20 que hiciste bien ya no cuentan. Entonces, imagínate supervisar a la empresa a mano. No. A través de supervisores en calle, imposible. Y ahora, pues, y con COVID, posicionamiento menos. Posicionamiento de GPS y decimos, pues aquí no completaste la ruta. Hablando de posicionamiento GPS, antes de los camiones de basura, implementaron eso también en toda la flotilla de los vehículos
de Tlajomulco, los vehículos utilitarios. Ujú. Hicieron una política bien interesante que los metían a dormir en el corralón y varias cosas. ¿Cuánto fue el ahorro de esa iniciativa del uso de tecnología y mapas? Estuvo interesante porque existía también una resistencia por parte de... Sí, claro, yo no quiero o que sea, me chequen. yo no quiero pagar. No, empezamos con la resistencia y decir, ¿estás seguro que vas a ahorrar? Porque cuesta ese servicio. Me decían, cuesta el servicio. No nos vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Y yo en un acto, no era fe, lo tenía medido. Sabía la cantidad de quejas y era abundante la cantidad de los vehículos administrativos que no se utilizaban en la atención a los ciudadanos que estaban trasladando a los funcionarios a distintos puntos o vehículos que de repente los agarraban en fiestas, en el súper, y entonces pues no teníamos realmente un control sobre los vehículos. Entonces nos aventamos a poner la instalación de GPS. ¿Y qué logramos? Pues bueno, el parque vehicular creció ese año un 30% porque se adquirieron nuevas unidades. La gasolina aumentó, fue como en las épocas de los gasolinazos. Entonces la gasolina aumentó de precio. ¿Y tienes más carros? Ajá, y logramos un ahorro significativo en gasolina del 25 al 30%. O sea, crecimos en carros, sí, subió la gasolina y gastaste aún manos. así ahorramos dinero. Políticas de control auxiliadas por el IoT y la cartografía. Correcto. Oye, me gusta mucho cómo suena eso. Le vamos a poner así al próximo proyecto de estos. Hecho. Memo, yo creo que todos los que están sintonizándonos les gustaría escuchar. Bueno, vamos a ver si entra alguna otra pregunta, además de los saludos que llegaron de Los Cabos y de Omar Cervantes. Te manda saludos también. ¿Cuál sería un consejo que tú le darías a otro director de innovación, sistemas, el que mueve los fierros de otro municipio para aprovechar realmente? O sea, ya tiene su cartografía. Ahora, ¿cómo le saca más provecho? Okay. Y que el provecho obviamente no sea para él, sino que sea ni para el municipio, sino para el ciudadano, que es nuestro cliente final. Bueno, empezaría con un consejo que es esencial, que es, hay que sacar el área de tecnología del sótano, que es donde por azares del destino nos metieron. Creo que es un área que debe ser estratégico en la operación del gobierno, porque si no se auxilia a las tecnologías podemos hacer las cosas, pero no quiere decir que las hagamos bien. Y hoy en día con la tecnología es más fácil ser efectivo y ser eficiente. En el tema de cartografía específico es que la cartografía, bueno, de hecho voy a empezar creo que con la palabra catastro. La palabra catastro no tiene nada que ver con el tema de un impuesto. La palabra catastro tiene que ver con la palabra, con el significado de inventariar. Entonces, imagínense que tú no puedes administrar nada que no tengas inventariado. Tú no puedes saber cuántas luminarias tengo que cambiar, qué tecnologías tengo, o cuánto balizamiento tengo que emplear en el municipio, cuánta cantidad de asfalto tengo que darle mantenimiento, si tú no tienes un inventario de esto. Y ¿sí? existe la confusión entre que catastro tiene que ser el departamento de cartografía. Ustedes lo hicieron diferente. Lo hicimos ¿Cuál diferente. es el beneficio de tener tu área de geomática y que no sea catastro el que controle la cartografía? Creo que ese también sería un buen consejo. ¿Por qué no puede estar en catastro? Porque catastro tiene una finalidad específica. Es un área que se dedica al cálculo del impuesto predial y al cobro, ¿no? Y cobro de transmisiones. ¿Qué ocurre? Que la información debe servir para todos. La única manera de que no se le secuestre es que tenga propósito general. Entonces tienes que ponerlo en un área que oferte esta especie de soporte al resto de las áreas. Entendiendo no solo el soporte técnico, sino el soporte de sus operaciones a través de herramientas tecnológicas. Entonces ese sería uno, quitar ese secuestro que existe sobre la información y ponerla a disposición del resto de las áreas. Créeme, así lo hicimos. Gabriel Palafox, un buen amigo, ahora está en Guadalajara. Lo primero que platicamos cuando nos conocimos, le dije, Gabo, pues tú tienes que empezar a hablar con las áreas. Tienes que empezarles a mostrar lo que se puede hacer con la información cartográfica que tenemos,
pero también cómo ellos pueden aportarle a la información cartográfica. Entonces armó un tour donde se reunía con los distintos directores y descubrimos que todos podían consumir de una manera que a lo mejor uno no tiene la visión ni el alcance, y empezaron a ocurrir cosas mágicas, que era esto de que el área le encontraba un potencial enorme a la información, un potencial que a lo mejor uno no tenía la visión de este alcance, y ellos sí. Entonces, hoy en día las áreas nos sorprenden, quieren la información, quieren esta información sobre un mapa. Entonces, por ejemplo, hoy en día en la pandemia, que es con lo que me gustaría cerrar, pues podemos tener un manejo, saber dónde está la población, qué servicios hay, qué está ocurriendo, dónde hay concentración de infectación, cuál es el potencial, cuáles son las adyacencias, hacia dónde se puede correr. Podemos entender, por ejemplo, el fenómeno de López Mateos, donde no solo teníamos que lidiar con la población de Tlajomulco, hoy en día se han asentado centros comerciales, restaurantes, corredores gastronómicos en el área. Entonces también teníamos que entender que, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en Bugambilias con el brote nos iba a impactar en Tlajomulco, porque hoy en día ellos tienen la dinámica, ya no van a la ciudad a comer, van a comer a Tlajomulco. Claro. Y entonces yo a qué le apuesto, a que las áreas deben de intentar plasmar esta información, porque luego nos permite tomar decisiones. Creo que la pandemia, con riesgo de equivocarme, hay especialistas en el tema, yo simplemente me documento, la pandemia no se va a acabar este año. Pero la crisis económica tenemos que empezar a paliarla. Y vamos a tener que saltar, o de manera obligada, a un modelo donde ya no digas voy a cerrar la ciudad, voy a cerrar este sector específico. Y para eso voy a tener específicamente estas acciones porque esto me va a generar este impacto y este impacto. Entonces, si tú no tienes esa información en un mapa, es imposible que la puedas controlar. Entonces, vamos a tener que saltar a esa administración de lo que nos está pasando alrededor del mundo para empezar a administrarlo de forma focalizada, para que el resto intentemos retomar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida. Qué extraordinario cierre, Memo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Se nos acabó nuestra hora que teníamos prevista para tenerte por aquí, para que nos acompañaran todos los que están aquí con nosotros todavía aguantando en el streaming. Y nos queda por comentarles e invitarles que la semana que entra vamos a tener a Sandra Tobar, tesorera del municipio de Guadalajara, amiga también del buen Memo. Y estaremos revisando precisamente un poquito más a fondo el tema económico que está involucrado con todo esto. Creo que va a haber grandes aprendizajes, cosas muy aplicables y sobre todo esto lo vamos a hacer con el tema de vanguardia. ¿Cómo podemos hacerle frente al COVID, a la pandemia, a la recesión económica que se viene? A través de la información. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Memo. Gracias, Félix, por la invitación. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.